decidí abrirme para también mostrar un poco lo que hay detrás y de que la vida no es tan perfecta como uno la quiere mostrar, pero de que todo lo malo siempre hay algo bueno. Creo que este fue como la primera razón de aceptar venir acá, porque claro, no es fácil salir a contar lo imperfecto de la vida. Cuando yo tengo 11 años, mi mamá y mi papá nos sientan, a mi hermano y a mí nos dicen que se van a separar. Descubrimos ahí mi hermano y yo de que había una realidad detrás de esto y es que mi papá estaba completamente alcoholizado, pero además estaba adicto a los opioides, que son los fármacos. Yo echo para atrás y yo puedo contar acá mil anécdotas de las veces que me tocaba levantar a mi papá de un sofá. Mi papá, su lugar de consumo era la casa, entonces a mí me tocaba verlo mucho. Y era levantarlo de la cama, llevarlo a dormir, bañarlo, quitarle el trago a los 11 años. Me volví codependiente porque quería siempre, sentía que el bienestar de mi papá dependía de mí y que si yo estaba, yo lo iba a salvar. O sea, yo iba a ser como esa salvadora. Fui creciendo y me fui dando cuenta de muchas cosas que pues no eran tan ciertas y que no era lo que a mí mi papá me había vendido. Y fui entendiendo que mi papá estaba enfermo, Mm. que él no lo hacía ni por malo, ni lo hacía porque quería, sino que él estaba enfermo. Y entender que mi papá estaba enfermo fue para mí demasiado sanador porque fue entender, ok, él no lo hace por malo, él no lo hace Mm. por querer dañarnos, él lo hace porque es algo más fuerte que él. Yo digo que conozco a mi ángel en la tierra, que le agradezco hasta el día de hoy y recomiendo este lugar a Ojo Cerrado, que es el colectivo Aquí y Ahora, liderado por Efraín Martínez. Ellos lograron que terminara su proceso acompañado de nosotros, de su familia, de todos estos profesionales y gracias a Dios llegamos a un sitio demasiado bueno. O sea, yo de verdad digo que nos salvó la vida, no solo a mi papá, sino a todos. Quería preguntar, en esos 9 años de tener a su papá bien, porque pues fue como una segunda oportunidad que le da la vida, ¿cómo disfrutó a su papá? ¿Cómo fue ese nuevo papá que le dio la vida en otras condiciones que eran las que usted había soñado siempre? Fue volver a nacer. Fue como si me hubieran entregado un papá nuevo. Todo estaba perfecto. Y me llama mi hermano, yo acababa de llegar a Bogotá. Y me dice, Gaby, mi papá se accidentó, vamos para la clínica. Yo a él lo sentí con la voz quebrada. Cuando yo lo sentí tan angustiado, yo le dije, Pedro, me voy. Y me dijo, no, no, yo ya te aviso. Yo no quedé tranquila y llamé a la persona que nos ayuda con los caballos. Y le digo, Duván, ¿cómo está mi papá? Y me dice, Gabriela, yo no veo a su papá bien. A su papá lo recogimos de la cancha sin signos vitales. Uno es muy egoísta, uno piensa siempre en uno. Y obviamente yo no quería que mi papá se fuera, ¿no? Yo quería seguir teniendo a mi papá así Así fuera fuera, así, sí. así fuera inconsciente. Pero obviamente había como una vocecita atrás que también era mi mamá. Y todas las personas que conocían a mi papá decir, Gaby, tú sabes que tu papá no quiere vivir así. La vida tiene que seguir porque es que uno sigue acá. Y yo una de las cosas por las que me guío hoy en día es mi papá que me estaría diciendo, Gabriela, yo lo que Vive. más quiero es que usted viva, que esté bien, que sea feliz. Esto es La Lupa, un espacio en donde cada conversación revela lo que a simple vista no se ve. Soy Laura Anzola y aquí las historias se miran de otra manera para volver a lo real, lo humano, lo imperfecto y lo que nos une de verdad. Este episodio llega a ustedes de la mano de Celia, la plataforma número 1 de salud mental y bienestar en Latinoamérica. Un espacio que, como nosotros, cree en la importancia de mirar con lupa lo que sentimos, como una forma de entendernos a nosotros mismos y a los demás. Gabriela Montoya, bienvenida a La Lupa, gracias por estar hoy acá. Gracias, Lau, por invitarme y por ponerme la lupa. ¿Cómo vamos a hacer con el tema de la tuteada? Me Me cuesta parece mucho. complicado. ¿O será que solo nos susteamos y ya? Podemos ir y venir, yo Porque es que creo. hablar de cosas como tan, tan íntimas, teniendo que cambiar usted y yo no... Sí, ve, no Sí. puedo. Nos hemos susteado toda la vida. De acuerdo, pero nos Vamos a dejar el podemos... usted. Va. Primero quiero darle las gracias enormes por estar acá, porque sé que es la primera vez que va a dejar que le pongan la lupa a lugares donde nadie ha llegado y me siento muy honrada y con una responsabilidad enorme de hacerlo bien. Entonces, quería empezar por darle las gracias porque sé que no siempre es fácil hablar de uno. Gracias, Lau. Me siento muy afortunada. Tengo obviamente nervios. Creo que, y es importante decirlo, uno en redes que me he movido de alguna forma en ellas, uno siempre muestra lo que quiere que la gente vea. Mm. Y esta vez decidí abrirme para también mostrar un poco lo que hay detrás y de que la vida no es tan perfecta como uno la quiere mostrar, pero de que todo lo bueno, de que todo lo malo siempre hay algo bueno. Pero sí es perfecta porque como le dije ayer cuando hablamos por teléfono, y ese es de mis propósitos más grandes cuando empecé este proyecto,
es que la gente aprenda a ver una inmensa belleza en el dolor y en todo aquello que no es perfecto. Y por eso su historia siempre me llamó la atención y siempre la tuve como muy presente, porque sé que este año que pasó pudo haber sido el más difícil de su vida y sin embargo estuvo ahí dándole la cara a la vida y eso es admirable porque aprendió cómo a navegar con el dolor y a bailar con él y eso me parece pues muy divino. Entonces quería hacer como este primer abrebocas para quienes nos están oyendo, van a oír una historia de duelo, de fuerza, de miles de enseñanzas y para poder hacer eso necesariamente creo que me tengo que remontar a su niñez y a su infancia. Entonces, empecemos por ahí. ¿Cómo era la Gabriela chiquita? ¿Cómo fue crecer con sus papás? ¿Cómo fue su infancia? Mi infancia fue espectacular, creo que mejor que cualquiera. Tuve mis papás casados, una excelente relación como de novios. Mi hermano mayor, Pedro, y mis abuelos paternos muy de cerca, vivían en la finca, entonces los fines de semana casi que eran ir a la finca, estar con animales, ir al polo. Mi familia ha jugado polo toda la vida, entonces los amigos son como la familia extendida. Y lo que digo, nunca vi una señal de maltrato, de dolor en mi casa, por el contrario, mucho amor, muy unidos y fue de verdad espectacular, unos años espectaculares. Pero cuando yo tengo 11 años, mi mamá y mi papá nos sientan, a mi hermano y a mí, y nos dicen que se van a separar. Ujú, Primero fue una gran sorpresa porque nadie lo vio venir. Pero segundo, descubrimos ahí mi hermano y yo de que había una realidad detrás de esto y es que mi papá estaba completamente alcoholizado, pero además estaba adicto a los opioides, que son los fármacos. Muy, muy adicto. Em, ¿esa adicción a los opioides empezó por algo puntual? Esa pregunta es importantísima Ajá. porque uno de los rasgos de personalidad más importantes o más significativos en una persona adicta es ser mentiroso y ser muy manipulado. Mm, Y mi papá, desde que, pues nosotros nada, mi mamá se va de la casa, ella se encargó de que el divorcio fuera lo más ameno para nosotros, desde que ella salió de la casa ya tenía su casa montada divina, al lado de mi papá, pues muy cerca, en el mismo conjunto. Em, pero mi papá ya estaba muy mal, mi papá estaba lleno de rabia, mi papá estaba demasiado adicto y en este dolor, en medio de este dolor, él usó esa arma para volverse absolutamente víctima y nos vendió a mi hermano y a mí, dos niños muy chiquitos, de que mi mamá era la culpable de todo esto. mm, Entonces, obviamente empieza a haber mucho dolor, mucha rabia hacia mi mamá y como una necesidad por parte nuestra de cuidar a mi papá. Lógicamente, después de muchos años de terapia y de entender todo lo que había pasado, que ya iremos hablando de esto, ujú, mi mamá no tiene nada que ver en el alcoholismo de mi papá y en la enfermedad de mi papá, pero sí fueron muchos años de creer que así era. Entonces, creo que eso sí influyó mucho como en nuestras relaciones, en la dinámica. Mi mamá siempre quiso que nosotros nos fuéramos a vivir con ella, siempre quiso estar muy presente, pero nosotros no lo permitíamos. Nosotros no lo permitíamos, nosotros empezamos a esconderle muchas cosas a mi mamá, a no contarle em, y a querer estar mucho tiempo con mi papá. Personalmente yo me volví una niña codependiente y rápidamente a mis 11 años me volví cuidadora de mi papá. Me volví cuidadora, me volví la mamá de mi papá. mm, Y yo porque hablo en presente, de una personalidad de que me gusta controlar, soy muy controladora. ujú. Y yo tenía que estar ahí, entonces yo, no sé, yo iba a salir de mi casa y mi papá estaba mal, me quedaba, pero me quedaba a regañarlo, a discutir con él, a quitarle las botellas, a esculcarle los cajones, a ver si tenía alguna pastilla. em, y pues fueron muchos años de mucho Pero venga, estrés. cuando usted dice codependiente, y, o sea, pienso en una Gabriela chiquita, obviamente de edad, pero que le tocó crecer muy rápido Uy, de una manera, como usted dice, para cuidar a su papá y para estar pendiente de todo lo que pasaba cerca de él. Pero al mismo tiempo hubo como un tema de rebeldía con su mamá, ¿o no? Como sí, de querer, no sé, como querer vivir su vida acorde a la edad en la que estaba, siendo esa niña rebelde, pero con su mamá, ¿no? total. Me volví codependiente porque quería siempre, sentía que el bienestar de mi papá dependía de mí y que si yo estaba, yo lo iba a salvar. O sea, yo iba a ser como esa salvadora. Me volví muy rebelde con mi mamá porque mi mamá siempre fue, gracias a Dios,
eh, ese equilibrio en esta balanza. Y ella siempre pues le tocó asumir un papel de ser la mano dura, la que educaba, la que castigaba, la que se paraba en su raya. Pero yo por el otro lado tenía una persona que estaba muy enferma y que me acolitaba todo. Entonces yo cuando decía estoy en la casa de mi papá, podía hacer lo que se me diera la gana y con algo muy fuerte que era la plata. Porque mi papá de alguna forma, como él sabía que no podía estar presente emocionalmente, Compensado. compensaba mucho con plata. Entonces yo le decía a mi mamá, tú no puedes hacer nada. Yo estoy en la casa de mi papá y yo hacía lo que se me daba la gana. Yo creo que cuando uno oye, o sea, uno en la vida tiene varios quiebres de momentos difíciles y complejos. A usted le tocó vivir, pues, número uno, la separación de sus papás y todo lo que venía con la separación de sus papás. Y de alguna manera le tocó empezar como a ir perdonando, así no fuera consciente todavía de que tenía que hacer eso. Y su mamá, como otro personaje absolutamente presente dentro de esta historia, tuvo que igual cargar con el dolor de ser un poco la responsable y la culpable, pero de en el fondo solo querer cuidar, ¿no? Total, Entonces a ella también le tocó perdonar mucho, incluso a sus propios total, hijos. mucho. Em, Uno va creciendo y esto fue muy largo. Mi papá Mm. duró 15, 16 años muy, muy adicto. Como digo, él tenía una bomba mortal porque era alcohol, pero también era fármacos, especialmente pastillas para dormir y pastillas para el dolor. Mm. Em, entonces, pues había como una gran responsabilidad por parte de nosotros los hijos de cuidar, de estar muy en alerta de mi papá, porque en cualquier momento nos llamaban a decir, su papá se murió o por una sobredosis, o porque le falló un órgano, o porque se montó en una moto o en un caballo o hasta en un carro en este estado. Entonces, siempre queríamos estar, pero también hubo episodios tan dolorosos que a medida que uno iba creciendo, o pues que yo fui creciendo, en este enfrentamiento con mi papá, yo también me alejaba mucho. Y en esos momentos como de crisis, de angustia, sí acudí a mi mamá. Mm. Entonces fui creciendo y me fui dando cuenta de muchas cosas que pues no eran tan ciertas y que no era lo que a mí mi papá me había vendido. Y fui entendiendo que mi papá estaba enfermo, Mm. que él no lo hacía ni por malo, ni lo hacía porque quería, sino que él estaba enfermo y que tenía un apoyo al otro lado, que lo único que quería era apoyarnos pues desde el amor. Adoraba a sus hijos, Desde el sí. amor a sus hijos, que no podía hacer mucho, porque pues a la larga no vivíamos con ella muchas cosas no se enteraba, Mm. tampoco le contábamos todo, porque no queríamos generar un conflicto entre ellos dos, ni que mi mamá nos siguiera insistiendo que nos fuéramos a vivir con ella. Mm. Pero pues mi mamá siempre fue un apoyo, ella siempre estaba ahí cuando tenía que estar, ella, Impecable. ella fue impecable siempre. Sí. Y Y entender que mi papá estaba enfermo fue para mí demasiado sanador porque fue entender, ok, él no lo hace por malo, él no lo hace Mm. por querer dañarnos, él lo hace porque es algo más fuerte que él. Más fuerte que Entonces fue todo un proceso de entender hasta dónde lo puedo acompañar, perdonarlo y entender que también era un poco su proceso. creo que podemos debatir un tema que me genera curiosidad y es, ok, el alcoholismo es una enfermedad, usted no la puede controlar, se dice mucho que es hereditaria, pero también hay una raíz emocional en eso, ¿no? Ya con tanto tiempo que ha pasado y sé que ha trabajado tanto estos temas, ¿cuál era el gran dolor de su papá? ¿Por qué su papá, o sea, por qué le dolía tanto la vida para también terminar en esas situaciones, más allá de decir que el alcoholismo es una enfermedad? Es más allá de que el alcoholismo es una enfermedad y no podemos decir que es una ruleta rusa. Le Sí, tocó un poco exacto. como ese gen Como que algo lo adicto, dispara sí, también, ¿no? pero yo creo que mi papá era una persona muy única. O sea, la Mm. personalidad de mi papá, yo creo que yo no la he visto en nadie más. Mm. Yo creo que repito un poco lo de él, pero no a su nivel. O sea, mi papá era una persona absolutamente extremista, de amores y odios. O sea, si él te amaba, te entregaba su vida, era lo más expresivo, lo más cariñoso, y si no, pues no. Y así fue en todo en su vida. O Mm. sea, absolutamente extremista, radical, para él no existían grises, una persona muy ansiosa, Mm. muy, muy ansiosa, y una persona que rápidamente, yo creo que él toda la vida fue muy egocéntrico como en lo que él quería hacer, y a medida que la vida fue andando con sus tropiezos Mm. normales,
esos tropiezos yo creo que él lo hicieron caer un poco como en el confort del alcohol y la adicción. Él cuenta, cuando él Ujú. se rehabilita, que eso ya es otra Sí. historia que vamos a contar, que él cree que lo primero que le prendió un poco ese dolor de la vida fue su mala relación con su papá. Él no Hmm. tuvo una buena relación con su papá. Y mi abuelo tomaba mucho trago. Y él vio mucho este patrón en su casa. Y yo sí creo que uno como hijo o lo imita o lo repele. O sea, o lo repite o lo repele. Es que esas lealtades existen, ¿no? Y por eso es 100%. tan valiosa su historia, porque usted se ha sido muy radical en no perpetuar eso y en no darse el permiso ni siquiera de probar ni de. O sea, está la versión y el dolor hacia esa historia que usted ha sabido muy bien cuidarse, ¿no? Que también lo hablábamos ayer, el cuidarse cuando uno tiene una historia como estas y un tema familiar que ha sido tan relevante en la historia de ustedes, uno sí debe escoger cuidarse. ¿Cómo ha sido ese cuidarse para usted? Total, y es muy importante contar que mi papá toda la vida fue muy deportista, muy Sí. deportista. Fue muy rebelde. A él Ujú. lo echaron del colegio acá en Bogotá y lo mandaron a una academia militar en Estados Unidos, becado por Paul. Y él no tomó trago sino hasta como sus 30 y pico años. Mi mamá cuenta que ella lo conoció sin tomar trago. Wow. Entonces yo creo que no hay una fórmula cierta, pero yo creo que uno sí tiene que saber qué no quiere repetir en su vida y qué dolores ya vivió que puede evitarse. Mm. Mm, yo soy fiel creyente de que todas las personas que están en un centro de rehabilitación nunca pensaron que fueran a llegar ahí. Uno siempre cree, yo puedo, yo no me voy a volver adicto, Mm. a mí me gusta de vez en cuando, pero uno de verdad no sabe cuándo le coge ventaja. Entonces yo creo que uno tiene que estar muy consciente, a uno no se le puede olvidar el dolor por el que pasó, las consecuencias que eso tuvo y pues ser muy coherente y tomar las riendas de su vida. Mm. Yo no soy una persona nazi ni con las drogas, ni con el trago. Creo que al revés, me han tocado tan de cerca que pues a la larga no me asustan Mm. tanto, Mm. pero quiero decidir por mí, por mi futuro, por la familia que algún día tenga y sí tengo muy claro que no lo quisiera repetir, Mm. ni por mí, ni por la pareja que escoja, o sea, es algo que definitivamente ya superé, ya trabajé, pero por eso mismo tengo las herramientas para decidir qué es lo que quiero y qué es lo que no y no lo quiero volver a vivir. Cuando usted echa para atrás a esos años como tan complejos donde le tocó ser grande, un poco obligada, pero queriendo también vivir cosas de niña. No sé si sienta como cuando se vuelve a ver a la Gabriela chiquita, como mucha compasión con usted misma, como decir, fue una niña sola en muchos momentos, fue una niña con muchos miedos también, ¿no? Sí, pero una cosa en mi personalidad, yo creo que todo lo que uno vive Mm. lo lleva a ser lo que es uno hoy en día, ¿no? Y yo, a mí no me gusta el papel de víctima. Mm. No me gusta el papel de víctima porque yo de todas formas me siento una persona demasiado afortunada. Eh, Pero mire que el papel de víctima, o sea, no es papel de víctima necesariamente, sino la compasión con uno mismo también es muy importante como para poder dar ese salto a cosas mejores, creo yo. Y como poderse uno ver en situaciones complejas y difíciles, lo ayuda a uno mucho a tomar, por ejemplo, decisiones como la que usted toma de cuidarse hoy en día, de decir esto no lo voy a hacer porque no lo quiero, ¿no? de acuerdo. Y obviamente lo que a mí me tocó vivir y a mi hermano y a toda mi familia teniendo 11 años fue demasiado duro. O sea, yo echo para atrás y yo puedo contar acá mil anécdotas de las veces que me tocaba levantar a mi papá de un sofá, porque además mi papá era un adicto cero funcional, pero además un adicto cero social. Mi papá, su lugar de consumo era la casa. Entonces a mí me tocaba verlo mucho. Y era levantarlo de la cama, llevarlo a dormir, bañarlo, quitarle el trago a los 11 años. Yo preocupada de que mi papá, si tenía una Coca-Cola, olérsela para que en verdad no estuviera consumiendo, esculcarle los cajones para que no estuviera Mm. con pastillas. Em, sí, obviamente es muy duro, pero yo creo y agradezco infinitamente, a ver, yo no romantizo las cosas y digo, qué felicidad que yo viví esto porque eso es lo que me No, hace pero es hoy su en día ser, historia. pero es mi historia y Total. siento que me ha preparado para muchas cosas en la vida que me ha tocado afrontar y que mi personalidad como con fuerza, con berraquera, Ujú. con
un poco de resiliencia también, pues se empezó a crear desde ese episodio yo tan chiquita. Entonces, yo sí, obviamente no lo quisiera volver a vivir, pero no miro atrás como diciendo, pobre esa niña No, Gabriela, la entiendo. que le tocó vivir esto, porque a la larga yo también echo para atrás y también tuve una infancia llena de amor, Ujú, llena de amigos, de familia, de planes, ujú, de ujú. una cantidad de oportunidades. em, y es importante también decir que a pesar de que mi papá estaba tan enfermo, porque mi papá estuvo en el hueco que yo creo que muy poca gente ha estado y puede decir que salió de ahí. em, Mi papá cuando podía estar era un papá espectacular, el más cariñoso, el más generoso, el más presente. Tuvimos una relación, pues obviamente de muchos extremos también, Muy de pasional, muy pasional, porque además él era muy pasional y pero yo eso me también. encanta. Sí, O sea, yo no sé, hay gente que valora muchísimo la tranquilidad y la paz y no sé qué, no, yo muy no. pasional. A mí me encanta como, o sea, yo sé que es cuestionable en ciertos momentos, pero las relaciones pasionales son muy mágicas. Son muy mágicas y hoy por hoy lo agradezco mucho porque a Mm. mí nunca me faltó un abrazo con mi papá. Él era así como querendón de Sea, abrazar y no. dar besos Y y él era como, sí, que lo enteca a uno. O sea, él tenía que estar en todo, él demasiado cariñoso, demasiado orgulloso de sus hijos. Y desafortunadamente en muchos momentos no pudo estar, pero cuando estuvo tuvimos una relación increíble. Y eso también lo tuve en esos años. Eso claro, también lo tuve en esos años. También tuve una relación espectacular con mi mamá. La relación con mi hermano, por ejemplo, es una relación que hablemos yo de hoy en día, Pedro, sí. pucha, yo hoy en día digo, no tengo hijos, pero sí tengo la posibilidad de tenerlos. Quisiera que mi hijo tuviera un hermano, Ay, sí. porque yo hoy en día sí se puede, ¿no? Pero yo hoy en día sí digo que yo no sé qué sería de mi vida sin mi hermano. Qué Yo no sé qué hermoso. sería de mí sin su apoyo. Yo chiquita a los 11 años me le metía a su cama y le decía, Pedro, mi hermano está muy mal. Y él me abrazaba y me decía, acá estamos, todo va a estar bien. Mm. Desde esos pequeños recuerdos que yo tengo con él hasta que hoy en día somos inseparables, mejores amigos, socios. eh, Cuando era esos Fascinante. momentos de crisis, ¿él tomaba como la figura más de autoridad o cómo era? ¿O usted con esa fuerza que la caracteriza y ay, que conozco bien, tomaba más las riendas? ¿Cómo era esa dinámica de ustedes dos como hermanos? Mi hermano tiene una personalidad muy distinta a la mía. Mi hermano, en los momentos como de crisis, él le huye mucho al conflicto, mucho. Y Como mi hermano, evitativo. sí, y mi hermano le cuesta mucho hablar, como de sus sentimientos y eso. Mm. Entonces mi hermano veía a mi papá mal y él prefería no enfrentarse con él, no quitarle el trago, no pelearse con él, sino apartarse y decirle un poco como, cuando estés bien, hablamos. Usted es mucho más confrontacional. Yo soy mucho más confrontacional, soy mucho más pasional, soy mucho más de pelearle porque estás así, pero entonces me quedaba con él. No quiere decir que una personalidad sea mejor que la otra y que Mm. uno haya actuado mejor que el otro, simplemente son personalidades. Pedro en su momento estaba tratando de sobrevivir, como yo también lo estaba haciendo. Pero mi hermano, por su personalidad, mi hermano siempre ha sido como un señor, como súper serio desde muy chiquito. Yo al revés, muy rebelde. Ujú. Y mi hermano sí desde muy chiquito tomó como un poco la figura paterna de alguna forma, o como hermano mayor, como Como más sabio, más pausado. y más controlador. O sea, él me veía medio mal parada, medio haciendo algo que no tocaba. Mi mamá, mamá, Gabriela están estas. Entonces, mi papá fue un poco más mi hermano por su Qué personalidad. locura, Eso cómo fue una son las locura. Eso dinámicas es, de... uno nunca sabe puertas para adentro Sí, sí, cuáles sí. son las dinámicas y los problemas que hay en las familias. Pero mi papá era un niño chiquito, o sea, mi papá toda la vida, hasta su último día, él no quería envejecer. Él no aceptaba que él tenía 62 años. Él quería seguir haciendo deporte todos los días, montando en moto, oyendo reggaetón. Fue un alma demasiado joven siempre y yo creo que por eso, a pesar de ser un excelente papá y de darme unas lecciones de vida impresionantes y de tener que ser mano dura cuando tocaba, él siempre quiso ser mi amigo, más que mi papá. Él no le interesaba hacer esa mano dura. Yo creo que por eso a mi mamá también le tocó tan duro. Claro, Porque le era tocó compensar. compensar y muchas veces llevar la contraria, Mm. porque no tenía a mi papá que la apoyara, sino que ella Ay, era amiga, parada es en que su uno, raya. ahora que tengo hijos, es que uno no sabe exacto cómo son los balances familiares, como el balanceo familiar. Y sacar adelante un hijo requiere mucha cosa y a veces echárselo uno solo al hombro, pues, o sea, pienso en su mamá y muy admirable también.
Sí, yo esa creo figura. que los papás no estén en la misma página, Ujú, educando un hijo puede ser muy duro. muy duro. Yo creo que fueron unos años complicados para mi mamá, em, pero pues agradezco infinitamente porque el resultado pues somos nosotros dos y menos mal, Resulta, salió bien, creo que salió salió bien. bien. O dentro de lo posible salió bien. No, salió muy bien. Oiga, hablemos del tema de la rehabilitación, que es algo que, yo no sé, yo creo que cada vez sí ha cogido como más voz y cada vez se puede hablar más del tema, pero todavía hay como muchos enigmas y mucho tabú alrededor de esto. Es muy difícil, o me imagino, porque no lo he vivido de cerca, pero pedir ayuda y decir, no puedo más, necesito hacer esto, no a todo el mundo le pasa. Y yo creo que sí viene de una fuerza. De todas maneras, su papá lo caracterizaba una fuerza innata que llevaba dentro y esa fuerza también le permitió pedir ayuda cuando necesitó pedir ayuda, ¿no? Entonces, cómo fue ese alzar la mano para decir no, no puedo más? Fueron muchos años, fue muy largo, el camino no es lineal. Yo creo que hubo muchas caídas, muchas levantadas, pero también muchas caídas. Mm, Fueron 15 años donde, repito, mi papá estaba demasiado mal y yo hoy en día sé que era algo más fuerte que él, mm, porque lo vi a él muchas veces tratando por salvar su matrimonio, por nosotros, por él, porque se veía muy mal. Em, y él incluso dijo, no hay nada peor que un adicto en seco, o sea, un adicto tratando de dejar el alcohol o las drogas o las pastillas sin un proceso detrás de desintoxicación, de psicológico, porque no hay nada peor, yo no he visto nada peor que un síndrome de abstinencia. Es una cosa física, es un dolor físico, mm. no es solamente mental, es físico. Es una ansiedad que se come a la persona, son unos efectos físicos de vómito, diarrea, tembladera, fiebre, agotamiento, em, y es algo que inmediatamente pues la persona que es adicta y depende de una sustancia siente que tiene que volver a consumir porque si no se va a morir, Se siente morir, se siente literal. morir. Entonces, fueron muchísimos años de ir y venir, psicólogos, psiquiatras, centros de rehabilitación, brujos, curas, a Chamanes. lo que tocaba ir, íbamos y no, pues no, no lográbamos encontrar la cura, no lográbamos que mi papá hiciera un proceso exitoso. em, y obviamente uno como hijo empieza a perder la fe, ¿no? Uno empieza la confianza en esas relaciones, se quiebra, se maltrata, las relaciones se maltratan. Y yo creo que Pedro y yo y mi mamá y todos los que conocíamos a mi papá, pues un poco como que desistimos y dijimos, O sea, usted perdió la fe en su papá. un poco, sí, bastante, bastante porque yo primero no lo veía a él como con muchas intenciones o como aceptando mucho su problema y cuando sí, le duraba muy poco. Mm. Y no quiero hablar mal de nadie, pero creo que a los sitios que probablemente fuimos por inexperiencia o por lo que sea, no eran los sitios más profesionales y mi papá por su personalidad lograba truncar todo el proceso. Entonces, sí, fueron muchos años de mucho desgaste, de mucho enfrentamiento, de tener mucha paciencia, de muchas charlas con él, de que cuando sentíamos que él estaba sobrio o estaba bien, lo cogíamos, hablábamos, él decía que él sí, que iba a intentarlo y pues nunca terminaba haciendo. Entonces, el problema de los fondos, de que es Mm, un tema tan, como tan hablado y es, mm. bueno, cuando toque fondo él se va a arreglar. ¿Cuál es el fondo? Exacto. O perdón, no se va a arreglar, cuando se va a rehabilitar. Cuando él Sí, toque fondo se va a rehabilitar. ¿Cuál es el fondo? exacto. ¿El fondo es el mismo para todos? ¿Cuál es el fondo más grave? Porque uno dice, pucha, yo viví unos episodios demasiado traumáticos con mi papá al lado. O sea, yo una vez, yo había dejado de entrar a saludar a mi papá cuando dormía en su casa antes de la universidad porque yo decía, yo no quiero empezar el día mal. Y un día, increíble, son cosas que de verdad yo no entiendo, muy locos. Mi hermano se demora. Mi hermano siempre era el que me decía, Gabriela, vamos tarde, vamos tarde. Yo, Pedro, vamos tarde, vamos tarde. Se demora. Y yo digo, voy a entrar a saludar a mi papá. Entro al cuarto y lo encuentro acostado en una cosa de sangre que pareciera que hubieran matado a yo no sé cuántas personas. O sea, en un charco de sangre y mi papá absolutamente inconsciente. Y yo digo, se murió, ¿qué pasó acá? Mm, Resulta que mi papá se había caído por las escaleras en la noche, estaba tan borracho que se fue a dormir y pues
la cabeza siguió sacando sangre. Si yo no hubiera entrado, mi papá se hubiera desangrado. Lo llevamos a la clínica, lo dejan internado unos días en la clínica, como haciéndole la sutura, desintoxicándolo. Y ahí yo digo, bueno, o sea, este tiene que ser el fondo de mi Ya, papá, esta casi fue, se muere, claro. lo encontré muerto. No, él salió al otro día diciendo, me voy a rehabilitar, y lo encuentro yo en la cocina con una botella de aguardiente Dios a mío. las 11 de la mañana. ¿Cómo era? O sea, yo oigo estas historias y tenía que haber un componente grande de rabia. Sí. ¿Cómo fue ese manejo de la rabia y cómo? Porque es un tema que también me gusta hablar mucho. ¿Cómo perdona uno la rabia? ¿Cómo uno la va dejando pasar? ¿Cómo se despide uno de la rabia? O sea, eso, ¿cómo lo vivió usted? Había mucha rabia por mi lado, había mucho enfrentamiento. Yo, por ejemplo, desde muy chiquita empecé a sufrir de alopecia. A mí se empezó a caer el pelo, yo tenía huecos, empecé a sufrir del síncope vasovagal, yo me desmayaba. Y cada que me hacía exámenes, todos los ¿Todo médicos bien? solamente decían, es estrés. Yo tenía un estrés muy grande y tenía mucha rabia con mi papá, pero lo que digo, a mí me sirvió mucho entender que mi papá no lo hacía por malo. Yo muchas veces le decía, es que tú eres un vicioso. Y él me decía, Corda, te lo juro que no. Es algo más fuerte que yo no quiero estar así, yo no quiero verlos así. Yo entendí que mi papá estaba enfermo y que como una persona que tiene cáncer se tiene que hacer un proceso de quimios, mi papá tenía que hacerse un proceso de rehabilitación. Y ahí es cuando, o sea, usted ahorita decía que intentaron cuánta cosa había y les ofrecían, pero ¿cuál fue el ganador? ¿Qué fue lo que lo sacó el de esto? Mi papá empezó a tratar de dejar de consumir en seco, con mucha ansiedad, pero No, tuvo una novia muy chévere que hoy en día quiero muchísimo, que lo ayudó mucho, pero él no quería hacer un proceso. Cuando yo lo veo medianamente bien, medianamente sobrio, yo digo, pues, pucha, hace mucho tiempo yo no tengo un viaje con mi papá, voy a aprovecharlo y nos vamos a ir para la casa de mi tío en Miami. sí. Nos vamos para la casa de mi tío en Miami, que es el socio de mi papá, el único hermano de mi papá, que se la llevan súper bien. Y a mi papá se le acaban las pastillas, el Sinalgen, y le da un síndrome de abstinencia como el que yo cuento ahorita. Casi se muere. O sea, yo encontré otra vez muerto a mi papá en un sofá, temblando, sudando, vomitando, una cosa horrible. Y yo, con ganas de ocultarle esto a mi tío, me voy a la farmacia de Estados Unidos, digo, necesito pastillas para mi papá. Me dicen, obviamente, que allá son bajo suscripción Mm. médica. Y me toca llamar a mi tío. Tío, mi papá está muy mal, está en tu casa, no reacciona, está con un síndrome de abstinencia horrible, nos lo tenemos que llevar ya a Bogotá. Nos lo llevamos a Bogotá, pero yo creo que ahí entiende mi tío, porque mi tío toda la vida vivió en Miami, de la gravedad del asunto. Y él dice, tengo que apoyar a mis sobrinos, tengo que apoyar a mi hermano. Llama a mi mamá y le dice, ok, eso está muy grave, está pasando esto. Intervenimos a mi papá, lo metemos en la clínica Montserrat, que es un centro psiquiátrico, Ujú. y ahí nos dicen, tiene que estar 4 días para que los intoxiquen, porque su papá lleva muchos días consumiendo, o pues muchos años consumiendo. Pues mi papá dura 2 meses en desintoxicación, de 4 días a 2 meses. O sea, todo eso era lo que tenía que Mi papá desintoxicar. estaba, lo que yo digo, mi papá había abusado de su cuerpo y su salud, como muy pocas personas lo han hecho, y seguía vivo. Entonces lo tuvieron que desintoxicar, también por todo el tema del síndrome de abstinencia, manejar el tema de la ansiedad. Y ahí yo digo que conozco a mi ángel en la tierra, que le agradezco hasta el día de hoy, y recomiendo este lugar a Ojo Cerrado, que es el colectivo Aquí y Ahora, liderado por Efraín Martínez, Que estuvo acá. que estuvo acá. Él es un crack, lo adoro, se volvió amiguísimo de la familia, porque por fin llegué a un sitio donde yo sentí que eran profesionales que sabían lo que hacían. Y fue un proceso muy duro. Mi papá se internó en el colectivo en Faca después de la Montserrat. Obviamente rápidamente trató de decir que él no tenía por qué estar ahí, que él ya se quería ir, que ya todo perfecto, pero ellos lograron que terminara su proceso acompañado de nosotros, de su familia, de todos estos profesionales, y gracias a Dios llegamos a un sitio demasiado bueno. O sea, yo de verdad digo que nos salvó la vida, no solo a mi papá, sino a todos. Claro, porque es que todos sufren igual, o sea, ¿los salvan a todos o no? Sí, hicimos un trabajo de familia, hicieron un trabajo con él. Los primeros meses, las primeras semanas es muy duro porque uno no puede ver a la persona. Mm. Después llegar a ver a mi papá ahí, pues, pucha, es como un poco
sí, enfrentarse a la realidad de que hay un problema muy grave, Sí, un demonio muy un demonio grande. muy grande, pero gracias a eso y a ese lugar y a Fren Martínez y a todos los profesionales, yo puedo decir que mi papá estuvo 9 años sobrio Mm. y con una gratitud enorme por donde llegó, que además no solamente estuvo 9 años sobrio, sino que se dedicó a ayudar. Hay una cosa muy linda en el colectivo que es recuperar el sentido de vida y mi papá dice que él se rehabilitó por nosotros, por el amor por sus hijos, pero que su sentido de vida era ayudar. Y él se dedicó a ayudar, a estar 2 veces a la semana en el colectivo, a ser terapeuta. Y eso para mí es un orgullo, Lau, Sí, qué porque, fue belleza. pucha, a mí hasta el día de hoy se me acercan personas y me dicen, tú eres la hija de Cruz Eduardo Montoya, ese señor me salvó la vida. Mm, Pero Gaba, ahí, o sea, el llamado y el propósito y la misión le llega a uno a la vida de maneras muy extrañas y de pronto a veces obvias o no tan obvias. ¿Usted siente que obviamente hay una responsabilidad enorme con la historia de su papá y con lo que pasó y con lo que dejó? Pero realmente sí se ha podido apersonar de ese llamado, eso es lo que quiere hacer. Usted tiene planes de verdad de meterle la ficha como a ese legado, porque en últimas también es un legado, la historia de su papá es un legado en ese sentido. Me encantaría hacerlo más. O sea, yo sí lo he hecho con mi hermano. Nosotros acompañamos mucho a mi papá al colectivo y dábamos testimonios como familiares de una persona adicta, como hija de un Sí. papá adicto. Ayudábamos a las familias como a hacer todo este proceso. Yo, la verdad, hoy en día, lo que te digo, me siento muy orgullosa de hablar de esto. Mm, No me da pena mm. para nada contar la historia de mi papá, para nada contar lo que viví. Me siento muy orgullosa de contar que mi papá es una de las pocas personas que ha podido salir de ahí, que duró tantos años bien ayudando y me hace muy feliz poder contar mi historia porque yo sé que mi historia puede ayudar a muchas personas. Las pocas veces que lo he hecho, es increíble la cantidad de mensajes que recibo diciendo, yo vivo lo mismo, pero no soy capaz de hablarlo, por miedo, por pena, porque mi papá o mi familiar siente que no tiene ningún problema y siento que ya no puedo hacer más. Una cantidad de cosas que, como digo, me gustaría hacerlo más. Sí lo hemos hecho, con mi papá lo hicimos mucho, íbamos al colectivo, dábamos testimonios, pero con mi hermano tenemos como esa misión en la vida, lo hablamos mucho con Efren, lo hablamos mucho con el colectivo, de alguna forma seguir apoyando. Y creo que este fue como la primera razón de aceptar venir acá, porque claro, no es fácil pues salir a contar lo imperfecto de la vida, Mm. em, pero, pero quiero ayudar, quiero hacer esto mucho Y más hay que, o sea, público. uno a veces no sabe el camino, pero lo importante es empezar y saber que uno definitivamente lo quiere hacer. Te quería preguntar, en esos 9 años de tener a su papá bien, porque pues fue como una segunda oportunidad que le da la vida, ¿cómo disfrutó a su papá? ¿Cómo fue ese nuevo papá que le dio la vida en otras condiciones que eran las que usted había soñado siempre? Y esa Gabriela de esa época que iba creciendo en medio de una situación compleja, cómo se iban trasladando en su personalidad, en sus escogencias, en sus decisiones, pues esa historia que le había acompañado tantos años. Yo ayer le preguntaba, por ejemplo, cuando uno ha vivido cosas dolorosas en la vida, uno de los reflejos más grandes es, por ejemplo, cómo vive uno el amor o cómo lo entiende o las dinámicas, Un tema. ¿no? Eso, Mm, mm, ese es un tema como para un podcast mm, entero. Total. Pero sí, quería preguntarle eso, esos 9 años de su papá bien, ¿cómo fue esa segunda oportunidad de vida para ustedes y cómo se vio reflejado en su vida? Literal fue volver a nacer. Fue como si me hubieran entregado un papá nuevo. Un papá que pronto alguna vez estuvo, pero después de 15 años fue como si me entregaran un papá nuevo. Al principio fue duro porque fue reconstruir una relación que obviamente estaba muy maltratada, una confianza que obviamente ya no existía. Mm, Cuando una persona que tiene una adicción sale de un centro de rehabilitación como a la vida real, es muy difícil volver a confiar porque además para ellos es muy difícil volver a incorporarse en su vida. mm. Pasar al frente de una farmacia, eso es una cosa de todos los Uy, días, de una sí, droguería. Pasar al frente de un bar, ir a un ir a una evento fiesta. social que no haya trago. Entonces al principio Pedro y yo sufríamos mucho Mm. porque decíamos No, no nos pueden quitar ese papá. en qué momento no lo van a quitar. Pero yo creo que rápidamente también con el proceso que nosotros hicimos con el colectivo de soltar, de confiar, de perdonar, pues decidimos confiar. Mi papá
siempre nos dijo, yo siempre seré Claro. un adicto que está en su proceso de rehabilitación y yo lucharé todos los días contra mi adicción y mi ansiedad, pero eso es un tema mío. Mm. Y nada de lo que yo haga va a impedir que yo vuelva a caer. Eso tiene que ser una cosa por mí, por mi proyecto de vida, por mi sentido de vida, que yo lo decidí que es por ustedes. Entonces fue literal volver a empezar de cero. Ustedes no saben lo que fue para mí volver a un cine con mi papá. Ay, qué belleza. Yo no me acordaba de haber ido a un cine con mi papá porque mi papá no podía estar más de 5 minutos sentado en un asiento o en algún sitio donde él no tuviera como bajo su Acceso. control y acceso a consumir, porque lo que más consumía eran las pastillas más que el trago. De los dos, Mm. pero lo que más él tenía como a su alcance eran las pastillas. Y como lo hacía a escondidas. Entonces él sentarse en un restaurante conmigo, imposible. Sentarse en un cine conmigo, imposible. Acompañarme a algo personal mío, no se podía. Y él, yo siento que también por su personalidad de querer hacer todo ya, 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 se concentró en como recuperar ese tiempo perdido y fue espectacular. Porque además una de las cosas más lindas que pasó es que cuando él sale del centro de rehabilitación me coge y me dice Gaviota. Yo me decía Gaviota. Ujú. Gaviotica, yo tengo una tarea pendiente en la vida. No sé cómo hacer. ¿Qué pa? Yo tengo que pedirle perdón a su mamá. Ay. Porque yo ya entendí que mi adicción no es por su mamá, es por mí. Claro que todas las cosas en mi vida, que todos los tropiezos que yo tuve, la relación con mi papá, los temas del trabajo, me llevaron a eso, sí, pero su mamá me dijo así, su mamá fue una chimba estando conmigo y aguantó más de lo que ella debió haber aguantado. Y eso hoy en día yo lo sé. Y yo hoy en día ya a mis 30 años hablo con mi mamá y sé que ella no se fue muchos años atrás por nosotros, porque no quería que nosotros estando chiquitos conociéramos esta realidad. Es que le tocó como vivir un dolor muy silencioso, ¿no? No Muy. tuvo derecho como, o sea, era tan grande lo otro y tan, llenaba tanto todos los espacios que le tocó escoger como el dolor en silencio. Ella escogió nuestra felicidad por encima de la suya, definitivamente. Y yo hoy en día le digo, ma, pero tú te diste herido mucho tiempo antes. Y ella me dice, recuerda, ustedes estaban muy chiquitos, yo no les podía dejar esa responsabilidad a ustedes porque además, como nosotros amábamos tanto a mi papá y Claro. para nosotros era una relación de familia tan perfecta. Para mi mamá nunca fue una opción alejarnos de mi papá. Y muy generoso eso, Muy ¿no? generoso, Porque saber que igual hay un muy daño, generoso, o sea, se estaba generando un daño. muy generoso. Entonces fue espectacular porque a pesar de todo el daño que se habían hecho ellos dos, eh, esos años de divorcio, de la enfermedad de mi papá, del maltrato, de todo este psicológico que había detrás de esto, mi mamá accedió, entendió, ella también entendió que mi papá estaba enfermo y tuvieron un perdón muy lindo. No les voy a decir que se volvieron los mejores amigos, pero volver a sentir una unión familiar normal, tranquila, de que mi mamá y mi papá pudieran estar sentados los dos en una mesa el día de mi grado, Ay, eso sí. para mí fue, de verdad, a mí se me quitó un peso encima a tal punto que yo me dejé desmayar. A mí se me dejó de caer el pelo. Hoy en día a mí me No, dicen, con ese ese pelazo, pelazo. y yo digo, si supieran que usé 9 años de extensiones, yo no tenía Es pelo, en a mí se me serio. caía, lo tenía acá, no me crecía, huecos, yo sufrí mucho con mi pelo, y eso es entender también que la relación que es, o sea, la tensión que sufre y el dolor que sufre una persona que acompaña a un adicto va más allá de solo lo emocional. También se ve en lo físico Obvio. y uno también se hace mucho daño. Acabó un proceso de perdón colectivo, o sea, el perdón, como usted nos decía al comienzo de usted con su mamá por una idea errónea en la dinámica, el perdón a su papá, bueno, o sea, sí, yo lo veo como un gran perdón colectivo. ¿Cómo fue esa pedida de perdón de su papá hacia usted? ¿Cómo le pide uno perdón a un hijo por haberle roto el corazón en tantos momentos, sabiendo que uno nunca quiso hacerlo? O sea, es que es un dolor, es un perdón muy difícil de pedir, pero el más grande y el más necesario. Yo creo que eso no es de un día para el otro. Yo creo que eso es un proceso, tanto mientras la enfermedad, la rehabilitación y ya después la persona estando sobria. Durante la rehabilitación yo creo que, y vuelvo y lo repito, mi papá cuando podía estar estaba. Ujú. Y él nunca tuvo filtro y él nunca se guardó un perdón, nunca se guardó un yo no quiero estar así, yo no les quiero hacer daño. Cuando podía estar bien, estaba muy bien y nos daba mucho amor y como que nos transmitía esta impotencia que él sentía, pues con su enfermedad. No lo escudo, Mm. no lo escudo,
Creo que una persona sí tiene que tener mucha valentía para decir un día, tengo un problema, lo Sí, reconozco total. y me tengo que rehabilitar. Pero esos 9 años de yo verlo de verdad esforzarse todos los días de su vida por ser un mejor papá, por compensar esos años perdidos, por estar presente, por luchar contra su ansiedad, porque mi papá no dejó de tener ansiedad. Eso sí, nunca se va. Es más, los adictos cambian una adicción por otra. Mi papá hacía 6 horas de ejercicio al día. Claro, reemplazan una cosa, Re- otros lo reemplazan con Dios, otros, Exacto, claro. exacto. Hacía 6 horas de ejercicio al día. Con la comida tenía un montón de ansiedad. Entonces, pues yo creo que se fue dando y a la larga yo hoy en día sé que tuve el mejor papá del mundo, le agradezco infinito lo que fue y me siento muy afortunada también del papá que tuve, Sin con sus duda. errores, con sus excesos, con su personalidad. Y sí, no es que un día me haya pedido perdón, pero yo creo que él, verlo a él esforzarse todos los días, Ese era el perdón. ese era el perdón. Su mamá, a mí me interesa mucho la figura de su mamá también en esta historia, porque supo llevar, como le decía, ese dolor silencioso. em, Le tocó de pronto asumir la mano dura que hablábamos al comienzo. Y también cuando empezamos, usted dijo, muchas veces juzgué a mi mamá por cosas erróneas. ¿Cómo fue ese perdón con su mamá y cómo es la relación hoy en día con ella? Uy, de mi mamá me encanta hablar de mi mamá porque si yo algún día me pudiera parecer a alguien, así sea un poquito, sería mi mamá, de Claro. verdad. Y no lo digo porque hay mi mamá y todos amamos a nuestra mamá, no, es porque mi mamá es una mujer impecable y como supremamente equilibrada en su vida. Y yo creo que mi mamá ha tratado de hacer siempre las cosas desde el amor y ha tratado de hacer las cosas bien. Em, le ha tocado muy difícil. Yo creo Mm. que no soy mamá, pero sí sé que el amor hacia un hijo es lo más profundo que uno puede tener. Y ella ver a sus hijos sufriendo, pero igual estar impecable siempre para nosotros, ahí al pie del cañón, como diría mi papá, para cuando la necesitáramos, en Mm. el momento que fuera, ella estaba ahí con sus mejores consejos. Nunca, nunca, nunca tuvo un mal comentario de mi papá hacia Wow. nosotros. No, eso Nunca, sí es un ejemplo muy, nunca. muy berraco. Siempre nos inculcó la unión familiar, em, el querer a mi papá, en apoyarlo, pero siempre estando muy disponible para nosotros, muy. Ella decía, cuando tú quieras hablar acá va a estar. Mi mamá es psicóloga. Mi Mm, mamá mm, fue periodista muchos años, sí. pero su profesión es psicóloga. Y, y yo creo que aunque no lo ejerció, le tocó ejercerlo en su vida, No, la con maestría en nosotros, psicología. exacto, con nosotros. Y fue una mujer tan llena de o es una mujer tan llena de valores, de amor y de como compromiso con su familia y sus hijos, que, repito, yo creo que el resultado de mi hermano y mío a estar bien dentro de todo y de tener hoy en día unas vidas como adultos, pues muy sana y muy buena, es gracias a como esa cabeza tan firme de mi mamá, esa presencia de mi mamá, ese amor de mi mamá, y como esa forma de llevar su dolor tan de ella que nunca nos lo transmitió, Tan nunca. privado. Y no. Bueno, pasan los años, usted logra disfrutar a su papá, como nos decía, volví a nacer, Volví a me nacer. entregaron un papá nuevo y la vida tiene maneras muy extrañas de hacer finales en la vida, ¿no? Y volviendo a esa introducción que hice hoy, empieza este año que es un año pues muy... 2024. El 2024 que fue en Enero de enero, ¿no? 2024. En 2024, pero digamos que ha sido como este último coletazo de su vida. Y la vida se lleva a las personas de maneras muy inesperadas, pero debo confesarle que siempre cuando supe lo del accidente de su papá, también muy mágicas, Mm, casi poéticas, se lo la juro. O verdad que sí. sea, me parecía como tan absurda y tan mágica la vida al mismo tiempo. Y su papá, como usted siempre lo ha dicho, terminó muriéndose en su ley, que era lo que más adoraba en la vida. ¿Cómo fue ese impacto? Porque uno a veces cree que esas cosas no le van a pasar a uno y que los accidentes le pasan es a otras personas y es como una realidad que uno ve a veces como muy ajena. Ese totazo nuevamente de la vida, ¿cómo decir de verdad otra vez? ¿Cómo fue? Em,
me encanta que digas que es poético y mágico porque yo soy una persona como muy escéptica, un poquito. Pero desde el primer día que pasó el accidente de mi papá, han pasado unas cosas increíbles. Increíbles que yo hoy en día me gusta verlas como como con esta magia. Sí, Mi papá y mi hermano vivían en la finca, sí. porque trabajan en la finca y juegan polo por ahí cerca y todos son de la finca. El mundo es la finca. El mundo de la finca. Y yo trabajaba en Bogotá. Mi papá un día me llama y me dice, veámonos mañana, ven a la finca, le cancelo, no puedo, tengo una reunión, me la ponen para la siguiente semana. Llamo a mi papá, le digo, voy para la finca. Él me dice, yo no estoy, pero vete y nos vemos mañana. Me cancelan la reunión e igualmente digo, ve, hace rato no veo a mi papá, chévere verlo, me voy para la finca a dormir. Mm. Ese día, al otro día, mi hermano y mi papá jugaban polo. Normalmente cuando hay polo, ellos solamente piensan en el polo, no almuerzan, no entrenan porque tienen que estar Perfecto. perfectos para el polo. Y ese día no me preguntes por qué todo se dio para que un almuerzo que nunca en la vida teníamos se diera. Mi hermano, mi papá y yo sentados en la molienda en un restaurante que les encanta al lado de la finca, los tres conversando, además ese día conversamos de unos temas, no sé, como que ese día, yo de verdad lo digo, Profundos. sí, y yo sentía a mi papá normalmente era muy alborotado y siempre ansioso y se paraba y se reía y no paraba bolas. Ese día estaba tranquilo, estaba muy tranquilo. Mi hermano normalmente no hubiera comido porque tenía que llegar no tan lleno al polo. Comimos felices, hablamos de unos temas súper profundos y en un momento mi hermano y yo nos ponemos a hablar de trabajo y mi papá se queda callado. Él siempre interrumpía, ese día él se queda callado y nos dice, hijos, ustedes no saben el orgullo que yo siento que ustedes estén trabajando en algo que yo monté con tanto esfuerzo y que sé que ustedes van a sacar adelante. Nosotros, ay, tan divino, no sé qué, seguimos hablando, ese día hablamos de la relación de mi papá, hablamos de unos temas de la casa de él. Yo me monto en el carro, me voy para Bogotá y ellos se van a jugar polo, una práctica, un partido completamente amistoso, donde no hay competencia, el día estaba divino, estaba haciendo sol, o sea, todo estaba perfecto. Y me llama mi hermano, yo acababa de llegar a Bogotá, y me dice, Gaby, mi papá se accidentó, vamos para la clínica. Yo ahí lo sentí con la voz quebrada. Mi hermano nunca llora. Cuando yo lo sentí tan angustiado, yo le dije, Pedro, me voy. Y me dijo, no, no, yo ya te aviso. Yo no quedé tranquila y llamé a la persona que nos ayuda con los caballos. Y le digo, Duván, ¿cómo está mi papá? Y se ataca a llorar y me dice, Gabriela, yo no veo a su papá bien. Yo no veo a su papá bien, a su papá lo recogimos de la cancha sin signos vitales. Y le digo, salgo ya para allá. Me voy otra vez porque estaban jugando al lado de la finca, un trancón por la 80 horrible. Yo soy una persona muy nerviosa y también muy ansiosa. Y yo estaba muy angustiada. O sea, para mí mi papá siempre había sido, pucha, el No, pues amor de mi todo lo que vida. O nos acaba de sea, contar, sí, o la sea, noche del amor más el grande. amor más grande y yo en esta angustia, pero obviamente uno nunca cree que lo peor va a pasar. Como que yo dije, bueno, mi papá se había caído 100 veces, en el polo siempre hay accidentes, él se la pasaba en el piso, había tenido 1000 fracturas y no pasaba de ahí. Llego yo a la clínica, veo a todas las personas del equipo de polo llorando y yo digo que mi papá se murió. Entro, lo encuentro inconsciente y me dicen, no lo tenemos que llevar ya a la clínica en Bogotá, porque acá no están los equipos. Vuelve y arranca por la 80, 5 de la tarde, un martes, hasta la Santa Fe. Ahí yo quiero aprovechar esto y es para generar un poquito de conciencia. Nosotros los colombianos no somos conscientes de la importancia de dejar pasar una ambulancia. Mm. Primero, porque las personas que van acompañando a la persona que va ahí, llevamos un estrés y La una agonía. angustia. O sea, de verdad, yo lo que sentí en ese No. carro, yo de ver a mi papá inconsciente, pálido o morado, ya ni me acuerdo, y yo decir, por favor, muévanse que mi papá lo necesito salvar y depende de que llegue a una clínica y la gente no se mueve. Porque además después me vine a enterar de que dicen que llevan pizzas calientes y que prenden la sirena y todas estas noticias que probablemente son verdad. Pero ¿qué pasa si llevan una pizza o no? Sí, de Y es pronto que, si hay alguien, y sí, es que exacto. si no, es debido a muerte. Entonces era mi hermano en la ambulancia con mi papá, yo detrás pitando con las sirenas diciendo que por favor nos dejaran pasar.
Nos demoramos una eternidad. Fue de verdad el peor viaje de mi vida. No, pues. Llegamos a la Santa Fe, entuban a mi papá y nos dicen, ok, ya está estable, a la 1:30 de la mañana ya debe empezar a despertarse. Yo le digo a mi hermano Pedro, váyase tranquilo, usted ya le pasó, ya vivió todo el accidente creo que fue muy traumático porque mi papá se cae boqui abajo, y cuando mi hermano llega y le dice, pa, párate, mi papá no reacciona, llega la ambulancia del Polo, lo miran y dice, su papá no tiene signos vitales. Y es mi hermano el que le tiene que empezar a pegar en el pecho durísimo con un argentino que sabía de primeros auxilios y logran que él vuelva a recuperar esos signos vitales. Entonces yo le digo a mi hermano, Pedro, fresco, vete tranquilo, yo me quedo con mi papá y yo lo llamo cuando se despierte. 1:30 de la mañana, 2 de la mañana, 5 de la mañana, mi papá no se despertaba. Mm, La ansiedad. La ansiedad. Entonces, pero la verdad, y nosotros creíamos como, bueno, O sea, usted ahí estaba completamente firme en que esto iba a salir bien. yo estuve firme que esto iba a salir bien Hasta el hasta el último. último día. Porque la fe es lo último que se pierde y es verdad, es verdad. Ya les iré contando, pero no se despierta, empezamos a tener una cantidad de diagnósticos de los médicos, la médula no se veía fracturada, se veía muy inflamada. Entonces los médicos dijeron, hay que esperar a que se desinflame para ver qué El pudo haber daño, pasado con la médula, porque mi papá claro, cayó de clavada. Y la médula es todo. O sea, claro. el que toca la médula, toca la vida. Entonces empezamos a ver si se desinflamaba, pero había también ahora otro problema, y es que como a mi papá se le habían ido los signos vitales o había quedado sin signos vitales tanto Sí. tiempo, el cerebro no había recibido oxígeno durante mucho tiempo. Será Entonces cómo iba a quedar, claro. habían dos problemas. Uno, si mi papá se iba a poder volver a mover, a caminar, mover los brazos, desde dónde, pero también si mi papá iba a quedar con algún problema pues en la cabeza, a nivel cerebro. Entonces empieza esta larga espera. Rápidamente la Santa Fe dice, no hay nada que hacer. Su papá no volverá a recuperar conciencia. Y nosotros mandamos 2 exámenes a la clínica, una clínica en Estados Unidos, y nos empiezan a dar medio una luz, pero también rápidamente nos dicen, no hay nada que hacer. Pero ahí, pucha, nosotros decíamos, es muy pronto, al principio sí hubo como una luz, y a uno se le empiezan a acercar muchas personas a decir, Hay hay milagros. milagros, está Dios, o a mi papá le pasó lo mismo, a mi tío le pasó lo mismo, un amigo que hoy en día está perfecto. Entonces uno obviamente pues No, uno se cuelga de un hilo. uno se pega de un hilo, y empezamos a decir, por favor no nos afanen, por favor no nos presionen, nosotros queremos darle tiempo. Y así fue. Espere, usted ahí, ayuda psicológica tú, en seco. Mi mamá, Qué belleza. mi mamá. Pero no iba a ningún lado, no hablaba con nadie. No, y es por una razón. Yo siempre he sido fiel creyente de los psicólogos, entiendo y reconozco la importancia de una terapia y de Sí. trabajarse, pero en ese momento yo estaba 24/7 en la clínica. 24/7 pegada a mi papá, de si le tocaba hacer un examen, de si lo tenía que acompañar, de si mi papá reaccionaba, de si mi papá hablaba, miraba, movía Es un que no había dedo. tiempo de pensar. Y a la larga, cuando yo llegaba a mi casa, que eran esos pequeños momentos como de pensar en otra cosa, yo no quería seguir pensando. Eso es lo que yo decía, no quiero seguir pensando ni hablando de esto que nos está pasando. Entonces, pues nada, en un momento la Santa Fe nos dice, les recomendamos un sitio que se llama la Clínica Remeo, que ahí es donde están personas entubadas, conscientes o no, unos cuidados intermedios, y ahí van a cuidar a su papá en el estado en el que está el tiempo que ustedes quieran. Llegamos a esta clínica, una clínica que hoy en día agradezco infinito, unos profesionales impecables, espectaculares, cuidaron a mi papá y lo hicieron persona, que eso Humanizado, lo muy humanizado. humanizaron desde el día uno. A pesar de que él no estuviera consciente, era, don Carlos, buenos días, le vamos a hacer este examen, don Carlos, lo vamos a bañar, don Carlos, lo vamos a mover. Y eso de verdad uno no tiene cómo pagarlo, de que Sí. uno vea que están tratando a la persona que está en este estado así. Llegamos a esta clínica y nos ponemos de meta, como de deadline, 6 meses. Cada examen de mi papá era un riesgo porque él tocaba moverlo, sacarlo de esta clínica Remeo y moverlo en ambulancia medicalizada con médico, rezando que no se fuera a saturar, porque él siempre desde el día uno estuvo entubado. Claro. Él nunca pudo respirar por él solo. Entonces dijimos, en 6 meses llevémoslo otra vez a la Santa Fe y le hacemos 2 exámenes a ver qué avance de la médula y actividad cerebral pudo haber tenido.
en estos 6 meses, todos los días en la clínica, como familia, acompañándolo, viendo a ver qué avance había. Obviamente hay un tema de reflejos que uno siempre dice, movió Algo un pasó, dedo, claro. abrió un ojo, pero pues a la larga, muy rápidamente los médicos nos decían, eso puede ser un reflejo, hasta que su papá nos siga como un llamado, un comando de levante un dedo y él Claro, lo haga, claro, no claro. es no es tan fijo, pero pucha, pasaban cosas como que le poníamos su canción favorita y se le subían las pulsaciones. Yo entraba y le hablaba, se le subían las pulsaciones. Gaby, ¿con quién se derrumbaba usted en ese momento? ¿Su mamá? Yo, yo, yo hoy en día digo que lo que a mí me dio fuerzas para seguir adelante, pues primero era que mi papá seguía vivo, ¿no? Mm. Yo tenía que pararme, mi papá seguía ahí, yo tenía que estar hablando con los médicos, yo tenía que estar con él, acompañarlo, cuidar que Sí. estuviera hasta afeitado, ¿sabes? Todas estas cosas que pues, él no podía hacer. Mi familia, mi mamá, mi hermano, repito, mi tío, mi novio, fue impresionante ese apoyo, pero los amigos. Mm. Hoy en día yo siempre he tenido muchos amigos, siempre he querido cuidarlos, siempre he sabido la importancia de los amigos en la vida, pero hoy en día yo digo que los amigos de verdad son la familia que uno escoge y yo no tengo cómo agradecerle a mis amigos el apoyo y el cariño que me dieron todos estos meses, porque es que fueron 8 o 9 meses en los que yo siempre encontraba un mensaje, una llamada, un amigo en la sala de espera, un detalle de una persona, unas flores, un rosario, algo, La sostuvieron. algo. Y yo decía, pucha, a pesar de lo malo que estamos viviendo, esto es demasiado fuerte. O Mm. sea, que tantas personas estén concentradas en mandarte buena energía y en acompañarte en algo tan, tan difícil y de estar ahí para cuando tú lo necesites. Yo decía, qué afortunada de verdad soy de tener todas estas personas. Y yo no sé si a mí me alcancen las palabras y la gratitud para de verdad expresarles a ellos lo importante que fueron y que siguen siendo en este proceso. Esto es una linda manera, Sí. Y este yo, espacio. total, y yo quisiera ser así sea, o sea, igual o más muy buena amiga con ellos y de poderles devolver todo ese cariño porque los amigos son importantísimos. Porque la sacaron adelante Mm, también. y obviamente la familia. Como llega ese momento donde ya era una despedida que se venía, yo creo que gestando mucho tiempo atrás, pero que llega el momento de verdad de hacerlo. Uno es muy egoísta, uno piensa siempre en uno y obviamente yo no quería que mi papá se fuera, ¿no? Yo quería seguir teniendo a mi papá así Así fuera fuera, así, sí. así fuera inconsciente porque yo lo tenía, entonces iba, me arrunchaba con él, Y le era una contaba rutina. cosas, era una rutina, me concentraba que él estuviera bien, le hablaba. Y yo me fui, uno se va acostumbrando muy rápidamente como a estas nuevas rutinas, a estas nuevas dinámicas, y mi papá estaba ahí. Em, pero obviamente había como una vocecita atrás, que también era mi mamá, y todas las personas que conocían a mi papá decir, Gaby, tú sabes que tu papá no quiere vivir así. Por esta misma alma joven de mi papá, por esa actividad de él, mi papá no se podía quedar quieto, le gustaba estar haciendo ejercicio todo el día, en la moto, en los caballos, oyendo música. Y yo creo que verse así él con un pañal, dependiendo de personas para moverse, con terapias físicas durísimas para él. mm, Yo empecé a oír esa voz, mi mamá y muchas personas que me decían, tu papá no quisiera estar viviendo así, no quisiera estar viviendo así. Entonces, obviamente hubo un deterioro físico en él. No fue tan evidente ni tan fuerte porque mi papá estaba muy bien a nivel físico por Ujú. todo el ejercicio que él Sí. hacía. Él había estado un poquito gordito, entonces como que la adelgazada no fue tan rápida, pero él sí tuvo un deterioro físico. Y cuando yo lo empecé a ver así, increíble, fue incluso su expresión como de la cara, empezó a mostrar impresionante. Él empezó bien, 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 y después como un cansancio y Cansancio. sus ojos mostraban que él estaba cansado. Entonces yo empecé como a decir, uy, pucha, ¿hasta cuándo vamos a someter a mi papá a esto? Porque yo sé que si él pudiera hablar, nos estaría diciendo que él no Sí, quiere lo vivir así. primero que pediría sería que no. Entonces llegaron los 6 meses del examen y obviamente mi hermano y yo, y mi tío y mi mamá, empezamos como a medio dilatarlo, porque claro, era una verdad a la que no nos queríamos enfrentar, porque no habían habido avances Mm. como en él, Significativos, sí. sí. Entonces lo empezamos a dilatar y mi tío empezó a decir, bueno, ¿cuándo, cuándo, cuándo?
Empezamos a sacar la cita, que pues no son rápidas. Y un día, a los 8 meses, me llaman y me dicen, mañana recogemos a su papá. Fue increíble porque mi tío se acababa de ir a Miami después de muchos meses y mi mamá después de 8 meses por fin había sacado tiempo para ella, que además yo y mi hermano le habíamos dicho, por favor vete, Mm. no está pasando nada, no va a pasar nada, te puedes ir una semana de viaje con tu esposo, además que tú ya estaba casada, con Juan, que lo amamos, Es y que nos falta toda la mitad de la historia. yo le dije que esto iba a ser muy largo. Pero hágale, no sé. Eh, Le digo, vete, que esto no va a pasar nada. Le digo, mi tío, vete tranquilo, nos quedamos acá nosotros y en una semana vuelves. ¿Qué va a pasar en una semana? Llevamos 8 meses. Pues el día que mi mamá y mi tío se van, me llaman y me dicen, mañana recogen a su papá. ¿Y yo a qué? Y me hicieron hacerle los exámenes. Y yo, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Bueno, llamé a Pedro y le dije, Pedro, lo tenemos que Pa'lante. enfrentar. Igual nada, no tenemos que hacer nada. Si queremos que mi papá se devuelva, pues se va a devolver y ya. Ese día, yo entro en el carro con mi hermano, yo me vuelto y le digo, Pedro, tú sabes perfectamente qué tenemos que hacer si los exámenes de mi papá salen mal, ¿no? Y él se voltea y me dice, sí, que eso es algo muy lindo porque mi hermano y yo nunca tuvimos en este proceso ni un sí ni un no. Nunca Sincronizados. sincronizados, pero por una razón. Y es que teníamos clarísimo qué nos estaría diciendo y pidiendo mi papá. Y siempre nos basamos en eso. ¿Qué nos estaría diciendo y pidiendo mi papá? Y en ese momento fue, si los exámenes de mi papá salen mal, mi papá no quiere vivir así. Mi papá no quiere estar pegado a una máquina y un pañal. No quiere. Entonces llegamos a los exámenes, le hicieron los exámenes y rápidamente hacen una junta médica y nos dicen, Gabriela y Pedro, no hay nada que hacer. Evidentemente, si hay una fisura en la médula, su papá no va a tener movilidad, su papá no va a recuperar conciencia, pero además su papá está a esto de muerte cerebral. O sea, no la tiene porque ahí sigue, pero o sea, casi que hay muerte cerebral. Ustedes pueden tener a su papá así el resto de su vida, pero lo más probable es que si ustedes le quitan el ventilador, él no sobreviva por él solo. Ahí nos miramos con mi hermano, dijimos hay que llamar a mi mamá, hay que llamar a mi tío. Ellos llegaron al otro día del viaje y ni siquiera lo hablamos. Yo creo que todos estábamos muy sintonizados en honrar a mi papá, como no en pensar en nosotros, sino en pensar en él, en la vida que él se merecía, en cómo se merecía terminar su vida. Y fue muy lindo, a pesar de lo duro, porque estábamos todas las personas como su núcleo más cercano, su mejor amigo que es Juan Carlos Bueno y su esposa que para él fue su hermano Mm. escogido en vida, mi tío, mis primos, mi mamá, mi hermano, un cura, Mm. bueno, personas muy importantes. Y una cosa que a mí hoy en día me da mucha tranquilidad es, a nosotros nos dieron la opción, nos dijeron, puede que le quitemos el ventilador y que él respire por él solo. Y ahí sí ya no podemos hacer nada, sino esperar. Puede durar horas, días y se muera o no, vamos a ver. Rezamos, contamos anécdotas de él, le cogimos la mano, lo acompañamos, nos reímos. Hubo un momento en el que contando anécdotas de la vida de mi papá, que había sido tremendo personaje. Que eran tremendas Sí, anécdotas. nos reímos, estaba mi mamá ahí acompañándolo. Le quitan el ventilador, mi papá no dura 3 minutos. Entonces, eso nos dio una Él se tranquilidad de quería decir, ir. él se quería ir, él no estaba viviendo por él solo, él estaba como amparado por esa máquina. Entonces, pues fue muy claro, la decisión fue muy clara y a pesar de lo duro fue, fue, pues fue muy, yo tuve mucha tranquilidad en ese Sí, momento, era lo que tocaba era lo hacer. que tocaba hacer. Mire, ya no nos queda demasiado tiempo, pero después de esto pasa la muerte del esposo de su papá, de su mamá, que fue también otro golpe durísimo. No creo que tengamos el tiempo para contar la historia, pero sí quiero hacer como una recapitulación de después de tanto dolor y de tanta cosa complicada donde usted tuvo que tener las riendas y seguir siendo y haciendo y respondiendo por un montón de cosas. Hay un momento donde usted logra como ya por fin descansar, soltar y reconocer un agotamiento emocional demasiado grande, llorar de pronto lo que no había llorado, gritar lo que no había gritado, sentir rabia con el mundo como no se había dado el permiso de sentir ese tiempo. Es curioso y yo me lo he preguntado mucho porque yo tuve 8 meses para hacer un proceso, ¿no?
que lo que yo digo, yo siempre creí que mi papá iba a salir de ahí, pero lógicamente siempre hay una voz atrás diciendo Mm, puede que no, y esas esperanzas también a medida que iba pasando el tiempo y de que no había como una reacción de mi papá, pues lógicamente esa opción era más evidente aún. mm. Entonces hubo un proceso, hubo muchos días en los que yo lloré mucho, en los que me derrumbé, con mi hermano, con mi mamá, con terapia, con apoyo psicológico. Lástima que no conociera Celia, que es esta aplicación, Sí, pero que es como más fácil, porque a veces la ida al terapeuta y demás es complejo. En cambio, esta aplicación es la más grande de América Latina, la plataforma de salud mental más grande que hay. Y hace precisamente eso, acompaña todo tipo de duelos y de situaciones que necesitan esa ayuda profesional. y me parece chéverísimo que lo hablen, Mm. porque creo que es una cosa que hay que hablar y entender que hay herramientas. Ay, De y alguna, cada vez más. exacto, la que sea que nos coja, Sí. pero hay herramientas y Celia me parece increíble. Pero bueno, yo tuve como estos 8 meses de hacer este proceso. Lógicamente, cuando mi papá muere, es durísimo, Un shock, durísimo, un durísimo. dolor demasiado Pero yo siento inmenso. que mi papá, por su personalidad, y hoy Ujú, en día lo puedo pensar así, y lo creo así, por su personalidad, él nos dio 8 meses para muchas cosas. A mi hermano y a mí para como destetarnos, porque nosotros ujú, éramos demasiado dependientes de mi papá, ujú. de hacer las cosas sin él, la empresa, nuestra relación, las cosas que él pues, nos dejaba, que tenían que seguir andando, él estando así. Un perdón con mi mamá, un perdón que hacía falta, como Como ese cierre ese final. cierre entre Sí. ellos dos. Amigos que mi papá había perdido por su enfermedad, por su adicción, tuvieron la oportunidad de ir, Mm, de perdonar, de hablar, de revivir muchas cosas. Y yo hoy en día creo que por la personalidad de mi papá no era una persona para llegar a vieja. Y mm. así lo creo. Yo creo que mi papá no hubiera sido un buen viejo. Por eso es que es mágico. Sí, yo creo que mi papá no hubiera sido un buen viejo y esta muerte murió en su ley, murió con sus Sí, sí, caballos, un día sí. soleado, jugando con mi hermano, habiendo almorzado conmigo, después el día que en verdad murió, acompañado a todas las personas que él quería, en un entorno lindo, ya habiendo hecho este recorrido de 8 meses de sanar, de pedir perdón, pues de muchas cosas que nos dio la oportunidad de hacer. Entonces, Y de un proceso de aceptar, que es lo más exacto, complicado, ¿no? exacto. Aceptar la realidad, aceptar que así es y que así hay Ex- que seguir. Y yo creo que ahí, cuando nosotros empezamos un poco a sacar la cabeza, mi hermano y yo y mi mamá y todos, como decir, bueno, retomemos un poco la vida de una niña de 28 años, como volvamos a salir Sí. a pensar en el plan del fin de semana. A los 4 meses se muere mi padrastro, el esposo de mi mamá de 18 años y la persona que fue mi figura paterna 18 años, porque mi papá en muchos momentos Fue importantes de ausente, mi vida sí. no pudo estar y Juan, sin pretender ser mi papá, pues cubrió mucho como ese papel. Y Juan para mí fue una persona importantísima, importantísima. Fue la persona que me ayudó a leer sentencias en la universidad, me dio consejos de negocios, me dio consejos de novios Y que adoró a su mamá. y que adoró a mi mamá, o sea, me dio como lo que yo quisiera encontrar en mi vida como pareja y fue una relación divina, llena de amor, llena de respeto, de compañeros, de partners. Y de un día, o sea, de un segundo al otro, a Juan le da un infarto y se muere. Además, Juan teniendo una personalidad de que él nos había más o menos como mostrado que él nunca iba a faltar, porque él era como este patriarca de la La familia, estabilidad. súper Mm. estable, él como que abarcaba y cubría muchos vacíos y roles en la familia, no solamente en mí, sino su familia, sus hijos, mi mamá, o sea, impresionante. Entonces nos llaman y nos dicen, pues Juan se murió. Y yo creo que empezamos un duelo ya cansados, ya agotados, Agotados, es agotados. que tiene que ser un, pues acá yo en esta silla y es un agotamiento emocional, por eso le digo que si ya hubo como ese momento de pronto de soltar, de descansar un poco el dolor, porque les tocó seguir viviendo en medio del dolor, Sí, o sea, fue un duelo que ya empezamos cansados, pero un duelo que además ya no solamente era mi duelo, porque uno cuando está en de su duelo, mamá. pues soy yo, ¿cierto? Y Sí, la gente sí, está alrededor mío queriendo sí. que yo esté bien y protegiéndome y cuidándome. Ahora era yo también estar bien para acompañar a mi mamá. Mi mamá, a pesar de todo, y de que ella siempre quiso mostrarse bien y que nosotros también termináramos nuestro duelo y viviéramos nuestro nuevo duelo, hiciéramos nuestro proceso, pues pucha, a mi mamá le dio durísimo y ver a mi mamá, que era esta figura tan importante en mi vida, que siempre había estado como
tan ¿Y otra vez le firme. tocó ser un poco mamá también de su mamá ahora? Mi mamá nunca lo ha permitido. Yo a veces le digo, ma, llora, llora, yo Déjame ya tengo estar, 30 sí. años. ¿Cómo estás? Derrúmbate que acá ahora me toca a mí. Tú has estado 30 años, ahora déjame a mí. Lo ha hecho, pero no del todo, porque yo creo que mi mamá es demasiado creyente de que las personas tienen que hacer sus procesos y ella quiere que nosotros hagamos el nuestro. Entonces está muy concentrada en ella hacer el suyo, pero también acompañarnos en el nuestro. Y creo que ha sido muy lindo porque como familia nos hemos unido y nos hemos vuelto un equipo inquebrantable, Inquebrantable. inquebrantable, lleno de fuerza, de apoyo, y entre los tres nos hemos apoyado demasiado y permitimos que la otra persona esté mal y que esté bien, porque Ujú. a mí una de las cosas que más me ha, pues, como que se me ha dificultado es estar bien, Mm. porque la gente, no desde un mal sentido, desde el amor, pero la gente siempre tiene como asociado el duelo con llanto, Hay encierro, momentos buenos depresión, también en el duelo. y a la larga la vida tiene que seguir porque es que uno sigue acá. Y yo una de las cosas por las que me guío hoy en día es mi papá que me estaría diciendo, Gabriela, yo lo que Vive. más quiero es que usted viva, que esté bien, que sea feliz, pero es muy difícil cuando uno llega, no sé, mi papá estando en la clínica, yo iba a una reunión de amigos y me decían, wow, tú eres una dura estar acá y pasando rico. Yo en el fondo decía, Como si no pudiera ser merecedora de pasar rico también en sí, el duelo. exacto, y como si fuera algo malo. Y yo decía, no tienes ni idea si yo me voy al baño a llorar, pero después vuelvo y trato de estar bien, porque me quiero despejar, porque quiero ver otra cosa, porque quiero pensar en mí también un rato. Entonces, yo hoy en día creo que acompañar a una persona en duelo es demasiado duro, demasiado difícil. Uno nunca va a saber cómo hacerlo, menos si no le ha tocado. Eh, y yo siempre creo que las personas lo hacen es desde el amor y desde querer hacer algo bueno, Sí, sin duda. no coger nada Personal. personal ni mal, pero sí creo que acompañar en el duelo es muy difícil porque uno está muy susceptible y muy como a la defensiva y muy dolido y con mucho dolor. Entonces es muy fácil equivocarse. Y yo Mm. creo que uno tiene que permitir que las personas vivan su duelo como lo tengan que vivir y no Así ni es. siquiera opinar, simplemente acompañar. Miga, esta es la entrevista más larga que yo he hecho. O Ay, sea, perdón. también porque me ha costado, o sea, la historia es tan nutrida en cosas tan humanas y tan profundas que me ha encantado escucharla. Y siempre le pido a las personas que pasan por la lupa que cierren con un regalo en el sentido de los regalos, los regalos que son palabras para mí siempre son los mejores. Y es, no sé si tenga o haya heredado de su papá, que estoy segura que sí, un lema, una gran frase, una gran enseñanza que ha tenido tantas a tan corta edad, porque creo que usted a sus 30 años, ¿me dice? 29. 29, no joda. Ya va a cumplir Ya 30 pero vivió no lo de las 30. enseñanzas más grandes, se enfrentó a los dolores más grandes de la vida y debe tener tanto por compartir que pueda ser resumido de pronto en una frase, no sé, o que se tatúe algo, alguna Tengo dos, me cosa. tatué. ¿Así? Sí, me tatué. La primera y no fue la que me tatué, pero es como algo que mi papá siempre me decía y es vivir en el ayer es ansiedad. No, perdón. Vivir en el ayer es depresión. Vivir en el mañana es ansiedad. Viva el hoy. Mm. Yo soy una persona, como dije, controladora, me gusta tener como siempre un plan a seguir, pero después de lo que me pasó y estas muertes como que me cambiaron la vida en un segundo, yo sí digo, la vida hay que vivirla hoy. No como si fuera un día más, sino como si fuera un día menos. Mm. Porque uno no sabe cuándo en verdad no va a poder decirle algo a una persona, cuándo no va a poder darle un abrazo, cuándo no va a poder pedir un consejo, o cuando uno ya no esté. Mm. Entonces yo creo que una de las cosas que a mí más tranquilidad me da es que yo sé que yo le dije todo a mi papá. O sea, no me faltó un abrazo, no nos faltó un abrazo. A Juan le pedí todos los consejos. A Juan le expresé todo el cariño que yo tenía hacia él. Y yo creo que eso es muy importante, por uno y por los demás. Mm. Y la que me tatué, que es un poco como la dualidad de mi educación y de mi familia y de mi vida, es vivir a fondo, porque será el gran lema de mi papá, vivir a La fondo. ley, O la sea, religión a de su papá. fondo. Sí, a fondo, en el extremo. Y el de mi mamá en equilibrio. Entonces, vivir a fondo y en equilibrio. Ay, qué maravilla. Y yo le quiero agradecer porque el regalo que me llevo hoy es qué divino es aceptar, pero la aceptación bien entendida, la aceptación que viene desde una fortaleza inmensa y de volver a sonreírle a la vida y de estar agradecido por todo y sobre todo de querer mucho su historia, de verdad de estar orgulloso de ella porque
porque es maravillosa y porque a pesar del dolor, creo que ahí ha nacido la verdadera grandeza y el verdadero poder que usted tiene. Y gracias de verdad por abrir su corazón. Creo que lecciones hay miles y estaré siempre muy agradecida por este primer ejercicio que usted hace, que espero y estoy segura no será el primero. No será el primero y quiero dejar acá dicho que lo que yo pueda hacer por ayudar a Ujú. personas que estén pasando lo mismo, tanto en una adicción como en un duelo, aquí estoy. Por favor, que no dejen de escribirme y que lo que yo pueda hacer así sea escuchar y entender, estaría más que feliz porque eso es una promesa que yo le hice a mi papá y que quiero pues seguir construyendo con mi hermano. Mi hermano también, o sea, lo tenemos clarísimos los dos, incluso por la muerte de mi papá, mis amigas hicieron un fondo y reunieron una plata y eso va para una beca que ahora se llama la beca Carlos Eduardo Montoya en el colectivo Ay, qué y es hermosura. para que las personas que no tienen los recursos para entrar a un centro de rehabilitación se puedan becar. Entonces estamos en ese proyecto ahorita que para mí es, El pucha, más grande. el más grande No, y vendrán muchas cosas. Esto es solo el sí, gracias. comienzo y estoy segura que su papá vería esta entrevista y se le llenaría el alma de inmenso amor. Eso es lo que yo digo. Yo creo que uno tiene que seguir viviendo y ser feliz porque las personas que están allá arriba es lo único que quieren. Y hoy en día yo me guío y me rijo por eso y es, ¿qué me estaría diciendo mi papá? Sea feliz y vamos para adelante A fondo y a fondo. y en equilibrio. La quiero mucho, gracias.